por 10, 11 y más, y también de algo muy importante que platicarles y comentarles. Si le bajo un poquito al volumen, ahí vemos eco. Si le bajas al volumen, ahí vemos eco. Buenas tardes. Allá está. Buenas tardes. ¿Se oye mucho mejor? Agradecemos la invitación del presidente y fundador del Grupo Tampico Antiguo, don José Llanos, Pepe Llanos, para impartir una breve plática en este recinto. Agradecemos al rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, Campus Tampico, y dueño del Hotel María Bonita, cuya construcción cumple 102 años, conocido anteriormente este lugar como Hotel Rivera. Muchas gracias, doctor Francisco Chavira Martínez. Gracias por la presencia del Grupo Tampico Antiguo. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su amable presencia. El tema que tratará brevemente mi esposo, el profesor Roberto Hernández Cervantes, es los hilos ocultos que se movieron y lograron la fundación de este Tampico. Se pasa mi. Muchas gracias por la invitación, señor Llanos. Hablar de historia no es fácil, sobre todo cuando tenemos que explicar la historia de Tampico. Es bastante complicado. Y para ver todo el arrastre que hubo después de la fundación de esa transición del gobierno imperial a una república federal, aquí me voy a adelantar tantito y luego voy a regresar. De 1824 a 1855 va a haber 45 presidencias y algunos interinatos y cerca de 100 pronunciamientos por esos grupos de poder que querían llevar el control de lo que conocemos México. Pero vamos a ver cómo surge todo esto. Hay un personaje siniestro, Joel Robert Ponce. No les voy a dar muchos detalles sobre este personaje porque voy a ser lo más breve que pueda. Él fue diputado local por Charleston, Carolina del Sur, luego diputado federal por Carolina del Sur de 1821 a 1825. Él recorrió parte de Centroamérica. En Chile le decían, por ejemplo, los que estaban a favor de él, ahí hay cuando los movimientos de independencia decían que el mejor ciudadano chileno, y los que no le decían el azote del continente. En ese periodo, cuando es diputado federal, va a pedir permiso y lo van a comisionar, que yo digo que es el primer agente secreto y espía que viene a causar el cambio, la transición de un gobierno a otro. Recordemos que el imperio de Iturbide nació siendo bastante grande. Ocupaban todavía los terrenos que conocemos como Centroamérica, bastante gigante, y se fue haciendo pequeño con el tiempo. Estados Unidos nació pequeño y se fue haciendo gigante. Y el que viene a hacer toda la transacción a Yucatán es Joel Robert Ponce. Lo mandan y va a llegar a Veracruz en agosto del 22. Se va a dar cuenta que San Juan de Ulúa aún está en poder de los españoles. ¿Qué es lo que significa esto? Va a estar interrumpido el comercio, todo ese corredor hacia México. No hay comercio porque los españoles lo impiden. ¿Qué es lo que hace Ponce? Ya venía y con su capitán para traer una goleta y se va a entrevistar con Santana. Santana, cuando arriba el poder, hay unas palabras que dice Santana porque él defendía el imperio. Decía, corramos velozmente a defender aún contra a contra de nuestra vida a nuestro emperador Agustín de Iturbide, que su nombre es inmortal. Se lo olvidan, y por si fuera poco, en otra de sus cartas dice que el dulce nombre de Agustín de Iturbide sea transmitido a sus nietos. Se le va a olvidar por completo, ya que Iturbide le ha dicho que no resolviera la Joel Robert Ponce.
Y él lo va a recibir siendo coronel, aún tenía ese grado, no llegaba a general. Se va a entrevistar con Joel Robert Porcel. No se sabe qué fue lo que platicó, simplemente tiene una entrevista larga. Joel Robert Porcel va hacia México, va a Puebla, todo ese camino hasta llegar, con Iturbide ahí va haciendo avances. Y Ponce va a agarrar otro camino, ahora va a regresar por Altamira, se va a entrevistar con los altamirenses, y de ahí va unos días y va a salir en 1822, el 18 de diciembre, va a salir por Pueblo Viejo. Antes de que saliera Ponce, ya Santana, 2 semanas anteriores, andaba por todo Veracruz reclutando gente y va a desconocer a Agustín de Iturbide proclamando una república federal. Fue el primero que mencionó la forma de gobierno que hoy tenemos. No tenía ni idea López de Santana de qué se trataba. No es un ideólogo, no nos dejó ningún tratado. Por conclusión, fue manejado por Joel Robert Porcel, que viene a fundar una organización que conocemos como los yorquinos. Aquí ya estaba la escocesa, que eran los ingleses. Es ahí donde va a ser esa pugna. Entonces, cuando se viene, hace una parada en Pueblo Viejo, pero él le urgía llegar a Altamira, donde ya estaba Ponce. Se entrevista con los altamirenses y por arte de magia le dicen: queremos fundar un puerto. Él les da un permiso interino, es interino, ahí lo dice en su acta testimonial, porque Tampico no tiene una acta original, ni Altamira cuenta con su acta original de fundación. Es la discusión que siempre hay. ¿Y por qué fue? Ya lo dijeron, económico, ¿sí? Pero hay que explicar, porque el corredor industrial de Veracruz hacia México y suministro de mercancías están interrumpidos, y aparte era otro grupo de poder que controlaba el comercio. Entonces Estados Unidos quería poner las reglas, ahí van a entrar las relaciones internacionales, vamos a ver cómo anda el gobierno para dictarle las reglas. Tenían que dejar a un lado ese gobierno que ya estaba caduco también en Europa de las monarquías. ¿Y qué creen? Cuando se funda Tampico no es de que el 12 de abril se reparte el solar, ¿no? Hasta agosto terminan de repartirse los solares del 23, y ya el 24 empieza a traerse la receptoría de Pueblo Viejo, luego se le conoce como Puerto de Altura. ¿Y qué creen? Los primeros barcos que llegan son 3 de bandera norteamericana, porque ellos, los primeros que reconocieron la independencia de nuestro país fue Estados Unidos e Inglaterra. No fue gratis el reconocimiento, tenían que alinearse y cómo se iban a manejar los medios de producción y distribución. Si nos vamos por ese lado y contamos que no fue que Tampico surgió de la noche a la mañana, fue un programa del gobierno de Estados Unidos. Por eso mencioné un imperio de Estados Unidos que nace pequeño y se agiganta, un imperio mexicano que nace grande y se va haciendo pequeño. Ya muchas historias cómo fueron perdiendo terreno, ya lo sabemos. La historia de Tampico es bastante complicada, pero se funda como una villa. No hay que donde se reparten los terrenos, tantas varas para allá, tantas varas para acá. No, señores, es una villa. Hay que darle el mérito a las autoridades que lo hicieron crecer geográficamente. Después viene una pugna con Altamira por los terrenos equidales, porque tampoco ya existían. Hasta 1838 quedan ya establecidos los límites entre Tampico y Altamira. No así los de Madero. Los de Madero nunca se preocuparon Tampico de arreglarse y de extenderse. Su punto legal no abarca los poblados. Es la discusión que hay, que si eran colonia o no. Platicaba con algunos antiguos cuando hicimos el libro. Dice, es que la gente ahora moderna dice que eran colonia, no, eran poblados. Y lo vamos a estudiar el lenguaje que significa una colonia y un poblado. Ya sería otra historia. Entonces quiero remarcar, se funda como una villa.
de Estados Unidos. ¿A quién le debemos la forma de gobierno? A Estados Unidos. ¿A quién le debemos primeramente que se pronunció por una república federal? A Santana. Y desgraciadamente aquí se llamaba Santana de Tampico, y hasta 1844, el 8 de diciembre, se le quita y es Tampico. Entonces, si dicen que están muy orgullosos porque Santana dio el permiso, yo no veo alguna calle que diga mi general Antonio López de Santana, alguna plaza, ¿dónde está? Le debemos mucho a Santana, los de Tampico. ¿Por qué no se le reconoce? Uno dice que es un traidor, no, que él hizo su trabajo. Su trabajo era andar de intrigantes y de tratar de los gobiernos que no se alinearan a los lineamientos de Estados Unidos. Porque si analizamos todo ese periodo que intervino Santana, dicen 6 presidencias, pero si sacamos la cuenta no gobernó ni 6 años. Se retiraba, llegaba. Gómez Farías lo acepta en su equipo. Gómez Farías, un liberal. Lucas Alamán, el gran ideólogo de los conservadores, lo aceptó. Luis Mora, gran liberal, lo aceptó. Lorenzo de Zavala lo aceptó. Y podemos mencionar a esos grandes hombres de la historia que fueron parte de la desajuste y estaban lo que decía Santana. ¿De dónde agarró tanto poder Santana? ¿De dónde sacaba armas? La historia dice muy románticamente, organizó un ejército con sus propios recursos y le dijo al pueblo que había que fundar la República Federal. La gente no sabía leer ni escribir, y me atrevo a asegurar que en muchos lugares, si le decimos en qué consta la República Federal, no sabemos. No te saben contestar. Imagínense en aquella época, pero la historia se cuenta así, porque se le ha dado un poder tremendo a los historiadores que hacen lo que quieren con la historia. La historia no es polémica, ni tampoco es discusión, ni quién tiene la última palabra. No, señores, estas son las historias. La historia son hechos, son documentos que están en los informes del gobierno, son ruinas arqueológicas. Y eso de que se quiera Tampico es una repoblación. No, donde quiera de Huasteco, saber por lo viejo, el Madero, el Panco, entonces todo va a ser repoblación. No, señores, vámonos al acta testimonial, que es de 1823. Vámonos con Pueblo Viejo, su acta de fundación 1554, acta de fundación de Altamira, los informes de Escandón 1649, la de Madero 1924, eso de que repoblación y que había huastecos, pues claro, eran puros, no se llaman indígenas. Vamos a ser un poquito serios en un sentido, sin darle tanto poder al historiador que hace y deshace a su gusto, y la terminología emplea de acuerdo muchas veces al público que está, pero de acuerdo a documentos. Para terminar, ya me extendí demasiado, ¿no? Para mí es mucho tiempo, ¿eh? Nos vamos a los documentos, que es acta testimonial. ¿De dónde sacan? ¿Qué repoblación? Imagínense si nos vamos a Pueblo Viejo, donde llega Fray Benedicto Hornos en 1532, y la acta le llega hasta 1554. Pues no, Fray Benedicto hizo tierra en 1532, desde ahí su fundación. Si nos vamos a Madero, que es mucho más antiguo que Tampico, no, pues es repoblación. Voy a terminar porque no me gusta extenderme mucho, por el respeto a su tiempo. Gracias. Con permiso interino concedido por el general Antonio López de Santa Ana a los vecinos de Altamira, se le pone el nombre de Santa Ana de Tampico el día 12 de abril del año 1823, que precisamente se conmemora el día de hoy. Y al día siguiente, el 13 de abril, se hace la posesión de algunos de los solares. Posteriormente, hay importantes cambios en esta zona. El 10 de febrero de 1827, se concede a Tampico una aduana marítima. En junio de 1832 se abre el canal de la Cortadura, siendo llamado en ese tiempo Canal de Iturbide. Antes de que existiera ese canal, la laguna del Carpintero se convertía en la estación de secas en un pantano inmundo, donde morían gran número de pescados, y entonces en Tampico se producían grandes epidemias, y era considerado muy insalubre el puerto, porque las escasas aguas y el lodo de la laguna de Carpintero
despedían olores nauseabundos y contaminantes. En 1918, el río Tamesí se encauzó hacia el Pánuco a través de un canal artificial y se rellenó el antiguo cauce, con lo que se ganó una gran extensión de terreno para ampliar la infraestructura urbana y portuaria. Ese espacio rellenado se adicionó a la franja de tierra firme, en la cual fueron construidos muelles, el edificio de la aduana y la capitanía del puerto. Así, vemos cómo a finales del siglo XIX se iniciaron las primeras obras de infraestructura hidráulica y de desarrollo que transformaron la cuenca baja del río Pánuco. El descubrimiento del petróleo propició que se construyeran los primeros canales para la comunicación regional. Se drenaron lagunas para el desarrollo urbano y se realizaron obras para construir el puerto y las escolleras. De 1900 a 1940 se llevaron a cabo transformaciones para configurar la organización de la ciudad, vialidades, puentes, infraestructura de servicios como hospitales, escuelas, mercados, etc. En esa época se actuaba contra los humedales porque en ellos se vertía el drenaje y se necesitaban espacios para vivienda popular y para ampliar la infraestructura portuaria y ferroviaria. Este crecimiento evidenció sus contradicciones con la presencia del ciclón Hilda en 1955, que provocó una gran inundación de Tampico. A continuación, con su permiso, les leeré una microhistoria que publiqué en mi libro Entorno y Retorno, ambientado en esta zona y en la época de la catástrofe del año 1955. Tierra pródiga. Tengo unas cartas que mandar. Iré a los portales. Ahí, con unas monedas, a máquina me las harán. Así, cuando mis hijos las reciban, Se me hace que es pandémico. Bueno, era por aquí. Ya, vamos a Tierra pródiga. Tengo unas cartas que mandar. Iré a los portales. Ahí, por unas monedas, a máquina me las harán. Así, cuando mis hijos las reciban, no se quejarán, como siempre, de que mi letra es muy difícil de entender. Me interesa que comprendan mi situación. Creo que me ayudarán, ya que nunca les he pedido nada. Y es que a mí no me gusta pedir favores. Eso de mi madre lo heredé. Cuando mi familia llegó a esta ciudad, proveniente de Tierra Fría, obligada porque mi padre tenía unas reumas tan fuertes que los doctores de allá le aconsejaban buscar otro clima. Si quería conservar la vida, a nadie de su familia pidió ayuda a mi mamá. Y eso que mi padre solo vino a terminar en estas tierras lo que allá empezó. Entonces nos quedamos solos, mi madre, mi hermano Meche, mi hermana Rafaela y yo. Ni modo de regresarnos. La enfermedad de mi padre nos había dejado tan gastados que ni para los pasajes nos quedó. Mi madre se ocupó de lavar y planchar ajeno. Solo se llevaba a mi hermano Meche, porque aún mamaba chiche. Y a nosotros nos colocó como firmados. En la casa donde yo trabajaba, y como aún no tenía la edad suficiente, la patrona me decía: no cargues al bebé, se te va a caer. Me conformo con que me lo entretengas. Y salimos adelante y para todos hay un Dios. Mi hermano Meche al crecer se colocó en telégrafos en el edificio que está frente a la Plaza de la Libertad. La mayoría de los clientes pagaban los tiros con centavitos de cobre. Y de contar y contar aquellas monedas de ese tipo de metal, de su garganta brotó un cáncer que muy mozo con su vida acabó. De la pena mi madre en poco tiempo
tiempo también murió. Rafaela se casó y se fue de aquí. Yo conocí a un pescador de alta mar y una familia por mí. Tuve 2 hijos varones primero, y cuando estaba encinta de mi hija, una tormenta me arrebató al sostén de mi hogar. Su cuerpo nunca apareció, pero sus compañeros de embarcación me narraron cómo lo vieron caer al mar y cómo, cuando los tiburones lo devoraban, las aguas se tenían de sangre. Nunca dudé de su muerte, porque el pescador no miente sobre algo así. La suerte de un compañero es algo sagrado. Ya con la responsabilidad tan grande que me quedó, con esas bocas inocentes de mis hijos que había que alimentar, tuve entonces que ser padre y madre a la vez. Con el tiempo, a mi hijo mayor lo interné en la Escuela de Talleres y Oficios en Ciudad Victoria, de donde salió hecho mecánico automotriz. Aún recuerdo su carita triste, cuando siendo un adolescente lo despedí en el tren. Sentí que me arrancaban un pedazo de mi corazón, pero preferí eso a que agarrara un vicio. Al recibir su diploma se fue a Monterrey, donde trabajo consiguió y posteriormente se casó. Le gusta que le digan el Jaimito. Mi hija Isaura Michagüita pronto se casó, y mi hijo Pepe Toño, no gustándole ningún oficio, a base de muchos sacrificios, le di la carrera de profesor en la Normal Matías S. Canales. Hoy ejerce cerca de la Ciudad de México. Cada 2 años logra un traslado que lo va acercando. Él desea conseguir su regreso con todo y plaza de maestro. Eso lo veo tan difícil, pero allá nadie le quito sus ilusiones, y menos a mis hijos. Ya me sentía tan realizada, ya sentía que todo marchaba bien, que me tomó muy de sorpresa esta calamidad. Primero un ciclón, donde de milagro mi casita de madera no se cayó, pero quedó con las láminas del techo casi del todo voladas. Y luego vino la inundación, con sus aguas puercas sepultando grandes extensiones de la ciudad. Aunque atranqué muy bien mi casa, vi cómo salían por debajo de la puerta hechos pedazos, años y años de trabajo. Solo las lunas de un ropero de cedro logré salvar. Ojalá más adelante un carpintero me haga uno nuevo y esas se puedan aprovechar. Y el piso de madera quedó de no servir. Montañas de lodo lo echaron primero y después se pudrió. Por eso a mis hijos acudo. Necesito arreglar el piso y el techo. Esas cosas me urgen, de lo demás me encargo yo. Después de varios días, por fin recibo contestación. Mi hijo que vive en Monterrey dice que tiene muchos gastos, que por qué no me animo y me marcho a vivir con ellos. Así me quedaría a acompañar a mis nietos, mientras él trabaja en su taller automotriz y su esposa sale a vender mercancías, y es que le salió muy buena para los negocios. Yo sé que ese hijo mío sufrió tanto en la vida para salir de pobre, que ahora él cree que el poseer más y más lo llena. Y yo veo que entre más tiene, más necesita. Mi hijo el maestro me contesta que debe pagar su próximo traslado a Costa Rica, pero que si yo me voy a vivir con él, lo atiendo en la lavada, planchada y demás quehaceres de su casa. Él apretará lo ganado de sus quincenas y entonces podrá exigir con una buena cantidad de dinero en la mano un traslado directo de Costa Rica a esta ciudad. Además me recomienda que para qué meterle dinero bueno al malo, si ya ni se usan las casas de madera. Y me insiste, véngase mamá, y dentro de unos años en el puerto una residencia de material tendrá. La carta que recibo de mi hija Isaura, unas cuantas líneas, que con 5 hijos ni para comer le alcanza, y que el marido, un irresponsable, le salió. Agrega, ni modo mamá, como dice el dicho, primero mis dientes que mis parientes. Y termina con un, yo sé que tú comprenderás. Al leer estas respuestas a mis súplicas, volteo a ver a mi Padre Dios y le pido que bendiga a mis hijos y a mí que no me olvide.